Desde el puerto de Las Señales, hoy ruta circular a la Sierra de Mongallo. ¡Comenzamos! Como sabéis, nos encontramos en el puerto olonés de Las Señales, entre el pueblín de Lillo y el puerto de Tarna. El vehículo lo dejamos estacionado justo en la señal del propio puerto, a 1625 metros de altura, y simplemente cruzando la carretera y cogiendo la pista ganadera, comienza nuestra ruta de hoy. Primera parte por una pista ganadera entre pinares, vaya espectáculo, y llegamos aquí a este humedal donde todavía acumula mogollón de agua, seguramente de la nieve caída y seguramente porque por aquí hay ya bastantes riachuelos. Lo que sí se ve es que antiguamente esto tenía un praderío impresionante, que ahora poco a poco la maleza lo va tapando poco a poco. Nos queda poquito para llegar al cruce, subimos por un lado, bajamos por otro, de momento seguimos disfrutando y esto acaba de empezar, ¡vamos! Llegamos a uno de nuestros cruces importantes, sobre todo para nosotros porque vamos a hacer la ruta circular. Nosotros nos vamos a la derecha, primera ascensión, ya vemos al fondo nuestro primer pico, el pico Remelende. ¿Me acompañáis? Venga. La parte por la que nosotros estamos subiendo no está marcada como PR, como luego va a estar un poquito la zona de bajada. Tenemos que ir fijándonos, como siempre os decimos, en los hitos, ¿vale? En esos montones de piedras que era lo que servía para marcar y a mi parecer me parece genial y además son muy fiables. De todas maneras, como siempre, en nuestra descripción encontraréis también el track de nuestra ruta. Venga, poco a poco, ya nos queda poquitín ya para coronar el primer pico, pero no podemos dejar de mirar al lado de otro. Qué maravilla, me cuesta hasta hablar del viento y frío que hace aquí arriba. Venga, seguimos encima, vamos. Cumbre, Pico Remelende, 1893 metros de altura. Nos vamos a resguardar un poquito para enseñaros desde aquí las vistas que tenemos de la parte leonesa. 360 desde el Remelende. Ahí tenemos el puerto de Tarna. Si seguimos esa carretera todo abajo nos encontraríamos el pantano de Riaño. Justo encima del pantano el famoso Pico Palentino Espiguete. Si seguimos a nuestra derecha todos los montes leoneses, es espectacular con ese llano, esa majada increíble con toda la sierra del Mampodre. Seguiríamos más a la derecha, ya cruzaríamos la carretera del puerto de Las Señales y al fondo nos encontraríamos ya toda la zona del puerto de San Isidro y la parte asturiana, Fuentes de Invierno, con el Pico Torres, con toda la cordillera Cantábrica y de repente nos encontramos nuestra cima de León, Asturias. León, Asturias. Entre León y Asturias. Seguimos. Mirad nuestros sinos aquí justo detrás de este praderío que vemos aquí. Abajo estaría el pueblín de Tarna, como podéis observar. De frente nuestra tenemos también la carretera del puerto que da también arriba a la cima del puertín de Tarna. Y aquí justo debajo nuestra veríamos el sendero para subir a la zona por donde nosotros estuvimos, a la zona del Remelende.
desde la parte asturiana. Ya sabéis que nosotros lo hicimos desde la parte leonesa. Un espectáculo en estado puro. Pico Mongallo, que da nombre a todo este cresterío que estamos haciendo en nuestra ruta de hoy. La verdad que da para hacer... da para hacer. Resguardándonos del aire. Los montañeros somos tontos, ¿eh? Aquí ya enlazaríamos con el PR que une el aparcamiento donde tenemos las señales. Aquí ya llegamos. Qué maravilla nuestro parque natural de Redes. Me encanta, me encanta. No me canso de mirar a un lado y a otro. Impresionante la ruta de hoy. Arriba tiraba el viento, estaba un poquito fresquito, pero en el momento que te resguardas un poco, increíble. Aquí es el punto donde antes nos desviábamos. Tiramos en la dirección del Pico Revelente y bajamos por aquí, a los pies del Pico del Águila. Una ruta para todos los públicos, una ruta sencilla, de montaña, a altura. Recordad que llegamos a unos 1900 metros de altitud, dependiendo el día que haga, puede ser más complicado o menos. Yo lo recomiendo, es un sitio espectacular, un sitio para venir con el bocata, para disfrutar, una vez más, de una senda maravillosa. Ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!